Queridos amigos, un día más ya estamos con todos ustedes aquí, como siempre, en nuestra alquería. Es nuestro único interés repasar la historia de Motril, hacerlo junto a ustedes y de camino pues recordarle la importancia de nuestra historia, del valor de las cosas que todavía tenemos en nuestro municipio, que son muchas, tal y como estamos demostrando programa a programa. Algunas veces son cosas de valor que no suelen ser tan tangibles como pensamos, porque muchas veces simplemente en un nombre o en una historia o en una anécdota puede estar ese valor de la tradición motrileña, el contada de forma oral, etcétera, etcétera. En fin, intentando apreciar, valorar toda la historia de nuestro municipio y siempre, como no, con los comentarios de auténtica calidad que nos ofrece a diario nuestro comentarista, nuestro amigo, el historiador motrileño, don Manuel Domínguez. Bienvenido, don Manuel. Gracias. Plaza Cruz Verde. Ya estábamos la semana pasada diciendo, vamos a hacer un pequeño avance sobre la Plaza de la Cruz Verde, que no sabemos dónde viene concretamente el nombre de la Cruz Verde. Pero vamos hoy a analizar unas cuantas plazas motrileñas muy céntricas, muy aledañas precisamente a Cruz Verde, que ahí demuestran el poderío motrileño, porque estamos hablando de focos neurálgicos del Motril del centro, ¿no? Vamos a empezar con Plaza Cruz Verde, como estamos viendo ahí. Como no, todo el mundo ahora recordará, pues sobre todo la Escuela de Arte y recordará algunas imágenes. Ahí la Plaza Cruz Verde, otro centro neurálgico de otra plaza neurálgica del centro de Motril, ¿no? Es una plaza muy popular, la conoce todo el mundo. Y se llama así desde el siglo XVIII, XVII, XVIII, se le llama Plaza de la Cruz Verde. Es posible que una hornacina que había en una de las esquinas de la plaza, no sé precisamente esa que estamos viendo ahí, a lo mejor no. O a lo mejor esa se puso a posteriori, ¿no? Eso yo creo que es posterior. Bueno, pero el caso es que allí había una cruz verde de madera, pintada de verde, que en principio podía uno pensar que estaba asociada con la Inquisición, porque la Inquisición, el símbolo de la Inquisición era la cruz verde, y además porque en la calle Marqués de Vistabella, muy cerca de la Plaza Cruz Verde, existía una casa que en Motril, que ya no existe, que se derribó, una casa en Motril que se le llamó Casa de la Inquisición, porque sobre la puerta tenía un escudo inquisitorial. Da la impresión de que no es así, da la impresión que no es así, porque en Motril nunca existió ninguna Inquisición de ese tipo. La Inquisición estaba en Granada, en las cárceles secretas de la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición estaba en Granada. En Motril lo que existía era pues los familiares de la Inquisición o el secretario el sacerdote encargado también de la Inquisición, que es Motril, que si alguien era denunciado, pues todo lo que hacían era detenerlo, o lo detenían los familiares o los propios oficiales del ayuntamiento y lo mandaban a Granada, pero en Motril no hay autos de fe ni nada por el estilo, de juicios por el estilo. Ni tampoco parece que la casa de la Inquisición fuera casa como tal. La casa de la Inquisición más bien sería de un familiar de la Inquisición. Un familiar de la Inquisición era una especie de familia de personaje noble, de características nobles, que compraba ese título porque era una cuestión de prestigio ser oficial o familiar de la Inquisición. Hombre, el respaldo que tendría entonces. Claro, y además pues también podía actuar como policía de tipo religioso y tal. Se le pedía ayuda en caso de tener que detener a alguien, a los familiares de la Inquisición, pero era más bien una cuestión de prestigio. Si repasamos los nombres de los familiares de la Inquisición motrileños, nos daremos cuenta que pertenecen a las grandes familias que existieron en esa época. Podemos pensar también que si eliminamos esa teoría de que fuera la plaza de la Inquisición donde se hacían autos de fe y tal, podemos pensar que sea una cruz relacionada con la cofradía de la Veracruz. Ajá. La Veracruz, el símbolo de la cofradía de la Veracruz, también es una cruz verde. Cruz verde, sí. Y también podemos pensar que fuera una de las hornacinas que las cofradías tenían costumbre de colocar en algunos sitios de las ciudades.
O también a las entradas a Motril por algún sitio que también se le ponía muchas veces Plaza de la Cruz Verde. Es verdad que la Plaza de la Cruz Verde era la terminación de la calle de la Cruz Verde. La calle de la Cruz Verde, la calle Matadero Viejo, la calle de la Tercia y la Plaza Bustamante se llamó durante mucho tiempo calle de la Cruz Verde y terminaba en la Plaza de la Cruz Verde. La Plaza de la Cruz Verde, una placita pequeña donde nos encontramos la confluencia de la calle que viene de la Plaza de las Palmeras, de la calle Cerrajón, de la calle de Plaza Bustamante, de la calle Marjalillo, de la calle Tecla. Es decir, ahí nos encontramos con la confluencia de un montón de calles también que confluyen en esta Cruz Verde. La Plaza Cruz Verde fue más famosa por la existencia del Palacio del Marqués de Vistabella, que lo tenemos ahí en una foto, que seguramente fue levantado por su padre, por Rodríguez Mantecón, el padre de José Rodríguez, que después fue Marqués de Vistabella. Y ahí tenemos todavía otro. Hoy en ese sitio lo ocupa la Escuela de Arte. La Escuela de Arte. Claro, ahí ese edificio lo compró, se puso la Escuela de Arte, estuvo en la calle Marqués de Vistabella y después se puso en el Palacio del Ventura, que yo no sé por qué se llama Palacio de Ventura, porque no en la Ventura, el callejón de Ventura ni Ventura tuvieron que ver, era el Palacio de los Rodríguez Mantecón, Palacio de Marqués de Vistabella. Ahí nació el Marqués de Vistabella, en esa casa, nada que ver con la familia Ventura. Familia Ventura, pues seguramente vivieron ahí, pero no nada que ver con el Palacio de los Rodríguez Mantecón, de esta familia tan rica, que el padre del Marqués de Vistabella hizo fortuna en los años posteriores a mediados del siglo XIX, hizo fortuna, compró muchas tierras en Motril, muchas casas en Motril, y ese Rodríguez Mantecón es el padre del Marqués de Vistabella. Y ahí en esta casa, y ahí todavía hay una placa, en esa fotografía, en esa fachada del edificio, que recuerda que ahí nació el Marqués de Vistabella. Incluso el ayuntamiento la arregló varias veces. Tenemos una plaza con una fuente, unos jardincillos, en esa foto central que tenemos ahí. Y en realidad además hubo bastantes comercios, hubo una alfarería en esta plaza en el siglo XVIII, y fue una de las plazas más emblemáticas también de Motril, la plaza de Cruz Verde, que yo digo que el nombre puede estar relacionado con la Inquisición, puede estar relacionado con lo de la Veracruz, y bueno, pues ahí ha quedado un recuerdo fosilizado de nuestra historia pasada, ¿no? Es decir, es un nombre muy bonito, de la Cruz Verde. Existen muchas ciudades plazas de la Cruz Verde, en Madrid, por ejemplo, ¿no? Es decir, que existe. Hay algún autor, le he leído, algún autor que dice que en el siglo XVI tenían costumbre los cristianos de ponerle a las plazas iniciales, las primeras placitas de la ciudad, de donde se entraba a la ciudad, Plaza de la Cruz Verde, ese nombre de Cruz Verde a las plazas. Posiblemente a lo mejor también viene de ahí, a lo mejor se entraba por el camino de Almería, pero en realidad en el caso de la Cruz Verde no, porque donde se entraba proveniente del camino de Almería era por la Plaza de los Jardinillos, no por la Cruz Verde. Pero bueno, el caso es que ahí hemos tenido... Porque en la entrada de los municipios, por decirlo de alguna manera, por lo que eran cruces, ¿no? Claro, y el caso de Motril siempre se ponía una cruz, y el caso de Motril, la cruz estaba en la entrada de Motril, la Cruz de las Heras, que después se trasladó cerca del convento de Capuchinos, pero estaba la Cruz de la Era, donde está la gasolinera de Curro Vargas hoy. Y al principio de la calle de Rodríguez Acosta. Y después la entrada a Motril era por la calle Marjalillo hasta llegar a la Plaza Castilleferro, la actual Jardinillo, no por la Plaza Cruz Verde. Es decir, pero evidentemente esta plaza existe con ese nombre, hay documentos desde el siglo XVII con ese nombre de Plaza de la Cruz Verde. Es un nombre que se ha fosilizado ahí en la historia
de nuestra ciudad, y fue una plaza pues, que adquirió mucha importancia por el tema de la construcción del Palacio de los Rodríguez Mantecón y por supuesto después por la construcción de la Escuela de Arte y Oficios de Motril, ¿no? Claro, que le ha dado tanto y tanto movimiento. Claro, de todas maneras, volvemos a lo mismo. Si ustedes quieren más información sobre toda esta historia, ya saben que tenemos programas muy dedicados donde ampliamos muchísimo más toda la historia y verán ustedes muchas más fotografías. Recuerden que a través de la televisión, también aquí en Telemotril, vamos recordando algunos de los programas antiguos, porque al fin y al cabo son nuestra historia y está bien de vez en cuando repasarla. Pero también a través de las redes sociales, en este caso a través de YouTube, pues pueden ustedes buscar precisamente el programa dedicado a la Plaza de la Cruz Verde y podrán tener mucho más detalle. Nos vamos con otra plaza también motrileña, muy cercana concretamente a esta plaza de la Cruz Verde. Depende de dónde lo miremos, un poquito antes, un poquito después, pero en el sentido de la llegada, hoy en día, de la circulación, sería un poquito antes. La plaza de Gaspar Esteva, cómo no, nuestra plaza de las Palmeras, ¿no? Otra plaza de las Palmeras. Otra ensanche de Motril, ¿no? No es una plaza que esté pensada al uso. Claro. Es decir, no se hizo acaso eso, esa plaza se fue porque es la confluencia de nuevo de calles de Motril que coinciden en esta zona. El nombre oficial desde 1903 es Plaza de Gaspar Esteva. Lo hemos citado en otros programas, Gaspar Esteva Rabasa, político, escritor, periodista, escritor de teatro, escritor de novela, poeta, todo un personaje en la historia de este hombre, de la historia de Motril. Fue político conservador, político liberal, alcalde de Motril. Es decir, el hombre es quizás uno de los personajes, pero además uno de los personajes bien vistos por todo el mundo, ¿no? Es decir, es curioso desde la izquierda a la derecha en aquellos años y representantes de casticismo motrileño, de la literatura motrileña, de obras de teatro y poesía y relacionadas con Motril de esta época. Hombre de palabras floridas, de fácil palabra, murió en un accidente de tranvía en Granada. Te lo iba a recordar, ¿no? Un poco aquello luctuoso. Sí, ¿no? Bueno, se cayó de un tranvía, iba a Armilla y al subirse a uno de los vagones de un tranvía para volver a Granada, el hombre resbaló. Ya era un hombre mayor, resbaló, se cayó y lo atropelló la jardinera, es decir, el vagón del tranvía. El caso es que el ayuntamiento ya en 1903 le dio un nombre a la calle. Merecidísimo. Claro, y no había sido ni alcalde de Motril, estamos hablando que es alcalde de Motril en 1914. Le pilla toda la época medio revolucionaria motrileña, de ese trienio 1914, 15, 16, donde Motril estuvo muy movido, de reivindicaciones obreras muy duras en aquellos años, de época de crisis motrileña muy dura y época de movimiento obrero muy duro, pero ya de 1903, mucho antes de ser alcalde, el ayuntamiento le pone nombre a la plaza el 25 de septiembre, como podemos ver en esa placa de 1903. La plaza se había llamado antes Placeta, que es como se llama Motril, las plazas pequeñas. Una placetilla. Placeta de Andrés Martín de Mora, placeta de Juan de Cabrera. Plaza de Pineda, que tuvo Antonio de Pineda, fue alcalde de Motril y tuvo otra la familia poderosa de Motril, los Pineda, y tuvieron realmente hasta ahí tuvieron hasta una fábrica de refinado de azúcar en esta plaza. Y estamos viendo ahí precisamente en la foto el dispensario antitracomatoso. Antitracomatoso. Bueno, es que el tracoma fue una enfermedad de pobre.
Atacaba los ojos, el tracoma es un virus que ataca, o una bacteria que ataca a los ojos, un microbio, y produce una de las causas que producía ceguera. Era endémico en Motril y hubo una lucha importante por parte de la medicina de erradicar el tracoma en Motril y se consiguió erradicar el tracoma en Motril. Motril atacaba a muchos niños, a muchas personas el tracoma, y había muchos ciegos producidos por el tracoma en Motril. Era una enfermedad de miseria, era una enfermedad de pobreza. Y ahí teníamos como ese dispensario, como dice, además de la Junta Provincial de Granada. De Granada, sí, él lo tiene, vamos, se hizo una campaña para intentar... Había mucha gente en la puerta. Claro, para intentar erradicar el tracoma en Motril. Claro. Y se consiguió, se consiguió. En 1927, nuestro alcalde constructor y ordenador de embellecedor de Motril, Carlos Castillo, que es un alcalde que yo siempre digo lo mismo, lo hemos hablado de él, y estuvimos cuando vimos en el cementerio, estuvimos hasta grabando la tumba de Carlos Castillo, el nombre de Carlos Castillo, un hombre que la política no le fue bien, pero sí que intentó hacer muchas cosas por Motril. Un hombre que fue alcalde en la época de la dictadura de Primo de Rivera, era médico, y tuvo la mala suerte de encontrarse con enemigos políticos de muy baja calaña, y que a veces usaron la política para quitarlo del medio, cuando era un hombre que no tenía grandes intereses políticos en realidad, pero intentó hacer muchas cosas por Motril, desde la municipalización del canal de aguas potables, que era privado, y que fue una gran inversión que hizo el ayuntamiento para abaratar el costo del agua, para llegar a la gente y abaratar el costo del agua en Motril, que es municipalizar, comprar el canal de aguas potables que llegaba a Motril, hasta pues numerosos arreglos en las calles, en las plazas, el asfaltado de la calle de acerado, paseo, arreglo el famoso arreglo de la explanada, que alguna vez me gustaría que lo viéramos, porque es curiosísimo el proyecto de la época de Carlos Castillo, del arreglo de las explanadas. Y uno de los arreglos es el arreglo de esta plaza. Al alcalde o a quien fuera del alcalde se le ocurre pues plantar palmeras en la plaza Gaspar Esteva, darle ese ambiente más tropical de la palmera en Motril, que bueno, había palmeras, todavía no se usaban, se habían usado como adorno en el cerro, pero no se usaban mucho más en la explanada, en todavía el cerro, no era el adorno en típico la zona motrileño. urbana no se había usado, y Carlos Castillo lo utiliza en la Plaza de las Palmeras, con un éxito tremendo, hasta tal punto que el nombre popular, el nombre oficial de la Plaza Gaspar Esteva es sustituido, y el Pineda, porque todavía se llamaba, hay gente que todavía llamaba Plaza Pineda, es sustituido por el popular de la Plaza de las Palmeras, y convierte una plaza del centro de Motril en una plaza de encuentro y comercial de centro de Motril importantísima. Totalmente. Volvemos a lo mismo, otra vez más, el ornamento o en este caso pues las tiendas, o el nombre de alguien el que le da popularidad. Claro, aquí hay una foto de las palmeras, todavía esa foto desde los años 40 o años 30, principios de los 40, finales de los 30, principios de los 40, todavía las palmeras están chiquitillas, todavía no están pequeñas todavía en esa época, ¿no? En realidad la Plaza de las Palmeras hoy en día pues es un centro de encuentro, un lugar de encuentro de los motrileños. Y también un lugar, como decíamos antes, muchas veces son lugares de paso, de paso y le dan calor, ¿verdad?, al centro motrileño. Pues tuvo un éxito tremendo Carlos Castillo. Carlos Castillo, el hombre, en todos los arreglos que hizo de Motril tuvo éxito. Tuvo éxito en arreglar las explanadas. La explanada era un auténtico desastre, es decir, la explanada se hace en los años 50 del siglo XIX, pero era un sitio muy desangelado, es decir, que realmente se habían hecho fiestas allí, las fiestas ya se hacían allí, las fiestas de octubre se hacían allí, de 1914, el primero de las fiestas que hace fiestas en Motril, en la explanada, es Gaspar Esteva Rabasa en 1914. Antes la fiesta se hacía en la calle Catalana y en la Plaza España. Es
decir, en la calle Comedia, un poco, eso era la zona de la feria de Motril. Y en la época de 1914 se hace la primera gran feria de Motril, y la hace Gaspar Esteban Rabasa en la explanada. A partir de ahí el ferial se convierte, la explanada se convierte en una zona de feria. Pero estaba muy desangelada, en el aspecto de poco cuidada. Y es Carlos Castillo, en 1927, entre uno de sus proyectos importantes, es el arreglo de las esplanadas, y convierte a la explanada de verdad en un centro de paseo de Motril, de disfrute de los motrileños en ese magnífico proyecto. Y lo mismo hace con la Plaza de España, hace con la Plaza de la Aurora, hace con la Plaza de las Palmeras. Es decir, un hombre que hace con el cerro la primera iluminación del cerro. La primera iluminación del cerro la hace Carlos Castillo también, iluminar el cerro durante las fiestas, ¿no? Es curiosísimo, hay una foto, se ve el cerro de noche iluminado todos los bordes del cerro con bombillas, iluminado, curiosísimo, ¿no? Carlos Castillo es un hombre, tuvo mala suerte en política, porque no le dejaron, todo lo dejaron, no le dejaron lo acusaron durante una injuria, consiguieron que se fuera de alcalde. Y cuando fue un hombre, y después tuvo la mala suerte de que le pilló la guerra civil, lo mataron de mala manera, cuando no estaba en política ya, ¿no? Es decir, que el hombre era, lo único que hacía era ser médico. A alguien le estorbaría, como se suele decir, ya saben ustedes cómo son estas cosas. Bueno, pues de la Plaza Gaspar Esteban, de la Plaza de las Palmeras, famosísima, no hay que ni que ubicársela a ustedes en el mapa, ni mucho menos, nos vamos a otro ensanchamiento, vamos a decirlo así, ¿no? Otra placetita, otro ensanchamiento ahí que se nos queda, que es la plaza de Emilio Moré, otro conocidísimo. Otro personaje en Motril. Emilio Moré, uno de los grandes empresarios motrileños de las finales del siglo XIX, principio la primera mitad del siglo XX. La banca Moré era súper conocido. Esto, a lo mejor la gente no sabe cuál es la placeta de Emilio Moré. Pues es la que comunica porque Plaza de las Palmeras con la Plaza de Moreo, ¿no? Claro, pero como se queda ahí como un ensanchamiento, parece como una calle más. Y además con un entrante y un saliente, el Rinconcillo, que por eso la calle se llamaba antiguamente calle El Rinconcillo. Claro, está justo pegado a la Plaza de las Palmeras. O Plaza de Diego de Godoy, que también se llamó, o Plaza Nueva, que también se le llamó el nombre de Plaza Nueva, porque se hizo en época de principios del siglo XX, se arregló y se le pusieron el nombre de Plaza Nueva. Ese nombre de Plaza Nueva, en 1914, 13-14, el alcalde Gaspar Esteban Rabasa le pone el nombre de Emilio Moré. Su amigo Emilio Moré, era muy amigo de Emilio Moré, y además porque Emilio Moré tenía la banca allí, en la esquina. Antiguamente la plaza de lo que es Emilio Moré se cerraba en la calle del pasaje que hay, el pasaje de la Virgen de... ¿cómo se llama? Del Valle, se cerraba más. Habría una casa, hay una tienda ahora de ropa, pero se cerraba mucho más, ¿no? Ahí estaba la casa de la banca Moré, ahí se ve en la foto de arriba, se ve cómo cerraba la plaza, estaba la banca de la familia Rojas y estaba al fondo la banca de los Moré. 1914, 13-14, Gaspar Esteban Rabasa, como alcalde, propone al ayuntamiento ponerle a la calle del Rinconcillo, o a la Plaza Nueva, ponerle el nombre de Emilio Moré. Hombre, que digo, de una gran capacidad como empresario motrileño, un personaje desde ese punto de vista tremendo, poco conocido en la actualidad, pero fue uno de los grandes capitanes de empresas motrileños de la época. Y después, curiosamente, el alcalde no se quedó contento con ponerle, y hizo un cambio, y es que pone a la Plaza de los Jardinillos, le pone Emilio Moré, y a esta Plaza Nueva le pone Plaza de Marqués de Lario, y hace un cambio de nombres, pero después se arrepiente y vuelve otra vez a ponerle a Emilio Moré, a la zona donde vivían los Moré, hasta la banca Moré,
y a la Plaza de los Jardinillos le vuelven a poner la Plaza de Alario. Es decir, que curiosamente hay un baile de calle, en muy poco tiempo, unos meses, cambió el nombre de calle de un sitio a otro. De hecho, yo he visto algunas fotografías como la que estamos viendo y pone Plaza Alario. Claro, es que fue una fotografía. Esa no es la Plaza Alario, porque la Plaza Alario era los Jardinillos. La anterior. Pero seguramente esa foto se hizo en el momento, o esa postal se hizo en el momento donde el alcalde cambió el nombre de las calles. Está muy bien recogido en el periódico El Motrileño, que aparece muy bien, y de que 1914, que lo tiene conservado Vicente Fernández Guerrero, y por supuesto el acta del ayuntamiento, del archivo municipal, ahí viene todo el nombre de calle, del baile de calle que tuvo ahí Es más, es hasta curioso porque se confunden. Se estaba construyendo en aquella época el Cine Cesi, que estaba en la Plaza de los Jardinillos. Y claro, hay una confusión. Dice, bueno, usted está construyendo, ¿y en qué sitio está construyendo usted? En la Plaza Díaz Moreo, el cine. Claro. Ahí no hay sitio. Y no, y el otro le explica, no, hombre, no, es que en la otra plaza es que ahora se ha cambiado el nombre y tal, y un baile de nombres, hasta que al final, pues definitivamente, el ayuntamiento en 1914 aprueba que esta calle se llame Plaza de Emilio Moré y la otra se mantenga como era, que era Plaza de Lario. De hecho, tenemos alguna casa también importante ahí, enfrente del rinconcillo, como conocemos ahora. Enfrente tenemos una casa también destacada, ¿no? Claro, ahí está la casa Banca Roja, la casa de los Rojas, y la casa Moré, que ambas se quemaron en la época de la guerra, pero son una de las grandes arquitecturas desaparecidas, las casas señoriales desaparecidas en el Motril de aquella época. Pues algún día... Bueno, ahí también estuvo, en el rinconcillo estuvo la comisaría durante mucho tiempo. Efectivamente. Y correo, incluso. Que efectivamente decía que pronto haremos algún programa quizás especial sobre todas esas casas desaparecidas en nuestro municipio y que mantenemos lógicamente memoria fotográfica sobre la mayoría de ellas, algunas no, pero quizás hagamos solo y exclusivamente algún programa, ya digo, un poquito más especial sobre todo ese patrimonio desaparecido en nuestro municipio. Vamos a adelantar un poquito y vamos a ver lo que la semana que viene les vamos a acercar a ustedes. Estamos llegando a nuestro final del programa de hoy, pero la semana que viene empezamos con Calle Catalanes. Ya saben ustedes que hay muchísima información sobre lo que los catalanes trajeron a nuestro municipio, sobre esa calle fantástica. Trajeron y se llevaron. Trajeron y se llevaron. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final se llevaron también. Aquí lo vamos a dejar. Gracias por estar con nosotros. Hemos consumido nuestro tiempo aquí en La Alquería, pero créanme, ha sido un auténtico placer estar un día más con todos ustedes. La semana que viene más, aquí como siempre en Telemotril. Adiós, don Manuel. Gracias. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Adiós.